que hoy vamos a ver fármacos antibacterianos, vamos a ver un poco de las generalidades de los antibióticos o de los antibacterianos en sí. Y también vamos a ver la primera familia, que son los inhibidores de la síntesis proteica, que son los que más se utilizan usualmente. Perdón, los inhibidores de la pared celular. Tenemos que saber antes de empezar que una cosa es antibacterianos y otra cosa, no sé si me escuchen bien, avísenme si se escucha bien, si se ve bien, por favor. Eh, Alguien que me pueda escribir en el chat antes de empezar. Ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces antes de empezar hay que definir que antibiótico no es lo mismo que antibacteriano, pueden ustedes decir, pero siempre se dice antibiótico. Sí, pero antibiótico se refiere también a los antivirales, a los antiparasitarios y además a los antibacterianos. Pero los antibacterianos, como su misma palabra lo dice, solo afecta a las bacterias, ya sean estas que nos ayudan a nuestra flora normal o que ya sean malignas, entre comillas, o sea, que sean patógenos. Eso ya lo van a ver más adelante en bacterio, en este ciclo, que creo que ven ustedes también. Entonces, ahí van a ver más a profundidad qué son bacterias patógenas y las bacterias normales de la flora. Pero estos fármacos antibacterianos van a arrasar con todo. Ellos no ven si eres patógeno o no patógeno, ellos arrasan con todo. Bueno, ya dicho esto, también tenemos que saber que estos medicamentos van usualmente a derivar de bacterias, de hongos, o también se sintetizan de la palabra, perdón, se sintetizan de novo. ¿Qué es de novo? O sea que hay como que una conjugación de sus propiedades para formarlos como antibióticos. Bueno, ahí también tenemos que los antibacterianos tienen muchos mecanismos, de los cuales hay tres que resaltan. El primero, que es el que vamos a ver, que son los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Los segundos, que son los inhibidores de la síntesis proteica, el metabolismo de los ácidos nucleicos y otros procesos metabólicos, por ejemplo, el ácido fólico. Y el segundo, que es el tercero, perdón, el que vamos a ver, que es también el que aumenta la permeabilidad de la membrana celular. Bueno, también tenemos que saber que los antibióticos interactúan con otros fármacos y también aumentan o disminuyen sus concentraciones séricas, que son concentraciones séricas, es la concentración del fármaco en la sangre, mediante la aceleración o la reducción de su metabolismo. Esto es por varios mecanismos que ya van a ver más adelante en la introducción de el fármaco que le va a dar su docente. También hay algo sumamente importante que ustedes deben de saber, que los antibióticos solo deben usarse si es que hay evidencia clínica o de laboratorio, obviamente, que indica que hay una infección bacteriana. Si, por ejemplo, viene una persona con enfermedad viral o por fiebre, sin causa desconocida, eso es muy importante, no se debe exponer al paciente a que acumulen las complicaciones asociadas con este fármaco, que no va a tener ningún beneficio, porque como les dije al comienzo, solo los antibacterianos actúan sobre bacterias, no sobre virus, no sobre parásitos, ni sobre fiebre sin causa. Es común, porque la fiebre sin causa, o el mayor porcentaje, aproximadamente el 65 al 70%, se da por causa viral. Entonces hay que tener eso mucho en cuenta. Si ven que hay algún doctor que, por ejemplo, receta algún antibacteriano para una infección viral, tengan mucho ojo en eso porque está mal, está sumamente mal, porque no va a hacer nada. Literalmente solo estás matando tu flora, ya sea intestinal o donde vaya dirigido el fármaco, y no te va a servir para nada. Y va a bajar las defensas, obviamente. También tenemos que saber que ciertas infecciones bacterianas, por ejemplo, abscesos o infecciones por cuerpos extraños, van, además de requerir la terapia antibiótica o antibacteriana, también van a necesitar unas intervenciones quirúrgicas para así complementar el tratamiento y que se resuelva en el menor tiempo posible. Porque ahí es donde vamos a otro punto.
Cuando tú utilizas un antibacteriano por mucho tiempo, aproximadamente más de 14 días, dependiendo de la y dependiendo del las bacterias empiezan a presentar resistencia. ¿Cuál? ¿La resistencia o los abscesos? Ya, ok. Que nos estaba diciendo que hay que tener muy en cuenta que la terapia con antibacterianos no hay que darle por mucho tiempo. Más de 14 días usualmente es el promedio de todos los antibacterianos, pero esto se puede modificar según las familias. Y si se da por un prolongado tiempo, lo que va a pasar es que la bacteria, por diferentes mecanismos que ya van a ver en bacteriología, va a empezar a desarrollar una resistencia hacia este fármaco o hacia esta terapia antibacteriana que se esté usando. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Si vamos a utilizar fármacos antibacterianos, eh, principalmente de espectro amplio, que ya vamos a ver más adelante qué es eso, hay que tener mucho en cuenta en la resistencia. No dar más de 14, 21 días, porque empieza a dar resistencia y ya el paciente se va a empezar a complicar, hay que buscar nuevos fármacos, nuevas terapias, que en este caso le den un mejor pronóstico al paciente, lo cual va a ser muy difícil porque ya cuando cambiamos de lo convencional a lo más, ¿cómo se podría decir?, experimental, eh, van a venir más complicaciones o no sabemos va a ser exactamente el resultado o el pronóstico de este paciente. Así que hay que tener mucho en cuenta eso. Por eso también es malo. No sé si ustedes al comienzo de la pandemia del COVID, ustedes escucharon que algunos doctores decían como que tomen este antibiótico, tomen este antibacteriano por profilaxis, por ejemplo, sin ni siquiera ver si el paciente, hacerle un cuadro sanguíneo, un cuadro hepático para ver cómo está el paciente, porque vamos a ver que usualmente estos fármacos también presentan muchas reacciones adversas o reacciones adversas severas, por lo que hay que tener en cuenta todo el cuadro del paciente. No hay que mandar un antibacteriano así por así, a menos de que sea una ocasión de urgencia. Bueno, también hay que saber que los antibióticos, los antibacterianos principalmente, se dividen en dos, en bactericidas y en bacteriostáticos. ¿Qué son bactericidas? Bactericidas son los que matan a las bacterias y los bacteriostáticos hacen más lento o disminuyen el crecimiento in vitro e in vivo de esta bacteria, de este patógeno. Usualmente estas definiciones no son absolutas, de hecho, vamos a ver más adelante, que hay bacteriostáticos que al aumentar su concentración sérica pueden matar algunas especies de bacterias susceptibles y los bactericidas al disminuir su concentración sérica se vuelven bacteriostáticos ya que empiezan a inhibir el crecimiento de algunas especies, de algunas bacterias patógenas susceptibles, ¿no? Bueno, ya dado esto, vamos a comenzar con las generalidades de la primera familia que vamos a ver, que son los inhibidores de la pared celular. ¿Alguna pregunta de generalidades? ¿Algo que quieren saber? Antes de empezar, ¿alguna duda para ver cómo nos enfocamos más en esos temas? ¿Todo bien? No tengan miedo de abrir el micrófono, por si acaso. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha cortado? Hola. ¿Alguien puesto con el chat? No. Ya, perfecto, entonces. Bueno, entonces comenzamos con... No sé si se cambió la diapositiva. ¿Ustedes ven el cambio de diapositiva? Sí, ya, perfecto, entonces. Bueno, entonces, para las generalidades de esta familia, vamos a tener que saber que la mayoría, las bacterias en sí,
principalmente los gram negativos, van a contener una pared celular mucho más grande que los gram positivos. Entonces, ya conociendo esto, tenemos que saber que la pared celular va a estar compuesta por un polímero que se denomina peptidoglucano, que este va a estar formado por unidades de glucano unidas por enlace peptídico. Entonces, ¿cómo afecta esto a los fármacos? Para que la eficacia o para que actúe este inhibidor de la síntesis de la pared celular, que es donde se enfoca, se requiere que esta bacteria esté en crecimiento o esté proliferando dentro del organismo o dentro del ambiente donde se encuentre. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a proliferar la pared celular, se empiezan a como que a formar huecos, se podrían decir entre comillas. No hay un término específico para cuando se empiezan como que a alargar la pared celular o se empieza a agrandar la pared celular, que ahí es donde va a estar enfocado este fármaco. Se va a meter ahí y va a empezar como a hacer un hoyo, para que entiendan. Y así va a empezar como que a actuar, va a empezar a introducir materiales citolíticos a la bacteria para que se muera, para que en este caso sea bactericida. Y si tenemos concentraciones mínimas, como yo les dije, del fármaco, va a ser un bacteriostático porque va a inhibir que se siga proliferando la pared celular en sí. Bueno, los miembros más importantes de esta familia son los beta-lactámicos, que se ven en muchos, y la vancomicina, que es la que vamos a ver al final. Ahí podemos ver un poco también de los fármacos que vamos a ver, que es penicilina, las cefalosporinas, la vancomicina, su mecanismo de acción, el espectro de acción. No sé si ustedes vean que hay uno que dice reducido, amplio, reducido. ¿Qué se refiere a amplio y reducido? Amplio es cuando actúa sobre varias familias de bacterias, ya sea esto gram positivo o gram negativo. Y el reducido es que solo actúa sobre cierto tipo de bacterias. Por ejemplo, actúa sobre los cocos gram negativos, sobre los cocos gram positivos. Eso es lo que se refiere con reducido y con amplio. Y cuando dice G más es gram positivo, obviamente, y G menos es gram negativo. Listo. Ahora vamos con la siguiente, que vamos a hablar sobre las penicilinas. Ya empezamos con los fármacos en sí. Ok. Tenemos que saber que las penicilinas han sido limitadas en su uso. Sorry, que mis perros están aquí atrás corriendo y jugando. Han sido limitadas su uso debido a que se ha aumentado drásticamente la resistencia que han sido mal dadas o no se han usado estrictamente como otros fármacos, por lo que su resistencia, como lo vimos, cuando se dan mal, cuando hay una mala terapéutica de estos antibióticos, para estos antibacterianos, va a aumentar su resistencia. Por eso ya casi no se ve que se está utilizando penicilina en además de ciertas ocasiones, obviamente, ¿no? Algo importante también que ustedes tienen que saber es que estas penicilinas pueden ser, usualmente ahora ya son solo semisintéticas, pero antes también habían naturales, pero ya no se utilizan. Y no se prescriben por peso, sino que son por unidades. Y se expresa usualmente siempre en microgramos sobre mililitros o, por ejemplo, 2 millones de microgramos de penicilina, etcétera, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, no sé, 1.5 millones de unidades de penicilina, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo van a actuar estos? Estos van a inhibir la proliferación bacteriana por interferencia de la reacción de la transpeptidación de la síntesis de la pared celular bacteriana. Lo que decía antes, ellos se meten en el hueco que se forma por la proliferación y hacen como un túnel hacia adentro de la bacteria para actuar ya en sí como antibiótico. Esto se va a dividir en 5 grupos. El primer grupo es donde se encuentra la penicilina G y que esta se va a administrar por intravenosa. Y la penicilina B, que usualmente se utiliza intravenosa, pero también hay un componente oral que es estable al ácido gástrico. ¿Qué más?
es preferible que se administre mediante vía intravenosa la penicilina G que a la vía intramuscular, porque este va a generar irritación, dolor local y flebitis. De ahí también tenemos que la semivía normal. ¿Qué es la semivía? Es cuando el fármaco ya ha agotado el 50% de su capacidad, de su concentración, se podría decir. Entonces, ya cuando empieza la semivía es que ya está actuando, se podría decir, o que ya está haciendo efecto. La semivía normal de la penicilina G es de casi 30 minutos y esta se va a utilizar en tratamiento como infecciones graves como bacterias gram positivas, como son los neumococos, el Streptococcus pyogenes, los diplococos y la Neisseria, con excepción de la Neisseria gonorrhoeae, productora de penicilinasa, que este va a actuar bloqueando la penicilina en sí. O sea, como que la bacteria, la Neisseria gonorrhoeae, productora de penicilinasa, hizo un mecanismo en el cual se vuelve resistente a este fármaco, por lo que ya les dije, por una administración sin regulaciones, y empezó a producir una penicilinasa, que lo que va a hacer es a bloquear o a gastar, se podría decir, la penicilina en sí. Entonces no le da efecto alguno. De ahí también tenemos que saber que una sola inyección intramuscular de penicilina G benzatínica de 1.2 o 1.3 millones de unidades es eficaz para el tratamiento de faringitis por estreptococos hemolíticos, beta, y va a impedir la reinfección. De ahí también tenemos que, y en dosis de 2.4 millones de unidades, también por vía intramuscular, y si ya quieres por vía intravenosa, de una vez a la semana durante 3 a 4 semanas de un régimen, es eficaz para el tratamiento de la sífilis. De ahí tenemos que la penicilina B se trata para infecciones dentales y para prevenir la fiebre reumática recurrente en pacientes con episodios previos y celulitis estreptocócica. Recurrentes, creo que es con linfedema. ¿Hasta ahí todo claro? Para seguir al siguiente grupo de penicilinas. Creo que sí, nadie habla. Entonces, bueno, seguimos. El segundo grupo es uno de los más importantes, que son las penicilinas antiestafilocócicas, en las cuales vamos a encontrar a la oxacilina, a la cloxacilina, dicloxacilina y a la meticilina y naxicilina. Estas están indicadas a estafilococos productores de lactamasa beta y no van a tener actividad hacia un cierto tipo de patógeno, que es la Listeria monocitogenes. Como ustedes vean una Listeria monocitogenes, más adelante vamos a ver, o vean una infección por este patógeno, solo hay 2 de las 5 familias de penicilinas que actúan. Y la vamos a ver más adelante. De ahí las otras van a ser resistentes sí o sí. Debido a diferentes mecanismos, por ejemplo, hay estafilococos que son resistentes a la meticilina y la listeria tiene como, no es un gen, pero es como un receptor que al momento que intenta entrar la penicilina lo bloquea enseguida, entonces no lo va a dejar actuar. De ahí también tenemos que en indicaciones de este tipo de penicilinas, casi siempre se emplean para infecciones cutáneas y de tejidos blandos graves, causados, ojo, eso, a Streptococcus aureus sensibles a la meticilina. Solo a los sensibles a la meticilina. Si ven un Streptococcus aureus resistentes a meticilina, no le pueden dar porque no va a hacer efecto. O también a infecciones causadas por el mismo patógeno, que causan endocarditis o osteomielitis. De ahí tenemos que saber que en este grupo de penicilinas hay un fármaco en especial, que es la oxacilina, que va a causar hepatotoxicidad, por lo que es importante estarlo monitoreando al paciente, siempre un cuadro hepático, un perfil hepático, como ustedes le quieran decir, cada 3, 4 o cada 7 días, ya depende de lo que ustedes quieran ver, pero hay que estarlo monitoreando, por lo que este fármaco causa hepatotoxicidad,
Lo bueno es que una vez que se interrumpe, la hepatotoxicidad es reversible. Entonces, se interrumpe y no hay problema por eso. De ahí también tenemos que saber que entre los efectos adversos de la amoxicilina hay flebitis en el sitio de inyección, obviamente, y hay dos que son importantes, que algunas veces siempre preguntan, por lo menos el doctor Brummel, no sé si ustedes le vaya a dar, pero él siempre pregunta cuál de los siguientes, cuál de las siguientes penicilinas causa agranulocitosis y nefritis intersticial aguda una tasa más elevada que otras penicilinas. De ahí es donde ustedes tienen que decir, ok, esto me dieron el premeta, es la nafcicilina. Nafcicilina siempre va a ser agranulocitosis y nefritis intersticial aguda, no grave, aguda, una tasa más elevada que otras penicilinas. Siempre, siempre. Y de ahí ya terminamos con ese segundo grupo. El tercer grupo que vamos a ver es el de la ampicilina y la amoxicilina, que son el grupo de las aminopenicilinas. Estas son las más conocidas, de las que siempre han escuchado, ampicilina y amoxi. De ahí estos fármacos van a ser eficaces contra varios tipos de familias, principalmente cocos gram positivos y gram negativos, como el que vimos anteriormente, que era resistente a una Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis, también a la Escherichia coli, al Haemophilus influenzae, y si no estoy mal, también por el Helicobacter pylori, pero eso es solo la amoxicilina. Ok. La amoxicilina, siguiendo con la misma línea, se va a tratar o se va a administrar por vía oral para las infecciones urinarias, de sinusitis, otitis e infecciones de vías respiratorias inferiores, no superiores, inferiores, por ejemplo, bronquitis. Y también para prevenir endocarditis en pacientes que han sido sometidos a trabajos dentales. Y obviamente, como ya les dije, que es componente del tratamiento combinado, principalmente la terapia tetravalente o de 4 fármacos o de 3 fármacos, la trivalente en el Helicobacter pylori. El efecto secundario más común en esta familia de fármacos es el exantema cutáneo. Ustedes siempre que vean exantema cutáneo en un paciente que le están dando ampicilina o amoxi, tengan mucho cuidado. Ojo, quítenle o reduzcan las concentraciones para ver cómo va evolucionando y de ahí monitoreen, porque el paciente se puede asustar porque está tomando un fármaco y no es normal que le salga un exantema. De ahí también tenemos que saber que en esta familia de fármacos, esto es sumamente importante, es una, ¿cómo se podría decir? Una familia de coinhibidores de la beta-lactamasa, como por ejemplo el ácido clavo se trata para... ¿Cierto? Ahí se me cortó para repetir. ¿Qué quieres que repita exactamente? Ya, listo. Entonces, lo que estaba diciendo es que el efecto secundario más importante en esta familia es el exantema cutáneo. El exantema cutáneo, le estén dando ampicilina o amoxicilina, perdón, sí, amoxicilina, tienen que tener cuidado. O bajar la concentración de sérica del fármaco, o sea, darle menos dosis, o ya retirárselo porque el paciente se va a asustar, porque tú le estás dando un antibiótico desarrollo exantema cutáneo, ¿no? De ahí le está diciendo que esta familia de fármacos, o sea, el Amoxi y Pisi, es única porque se da de forma convalescente o de forma simultánea un inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Qué es la beta-lactamasa? Es un mecanismo en el cual los patógenos, las bacterias patógenas, han desarrollado para inhibir a estos
a estos tipos de fármacos, a la penicilina, a las cefalosporinas, etcétera, 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 que son los beta-lactámicos. Y que hace bloquear su sitio de acción y destruirlos. ¿Qué es lo que se hace? Hay una forma en dar inhibidores de la beta-lactamasa, que es el ácido clavalínico o el subactam, junto a esta familia, la tercera familia de penicilinas. Y lo que va a hacer es que va a ampliar el espectro. Y no sé si ustedes han escuchado que en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ya sea está grave, que ya está a punto de ser, ya está a punto de darle. Siempre que ustedes vean amoxiclav es la combinación de amoxicilina con ácido clavo para aumentar el espectro de acción de este y tener mayor efecto, un mejor efecto. Y aquí vamos a darle para el tratamiento de anaerobios, Staphylococcus aureus, y de hemófilos influenzae, y de Klebsiella también. De ahí también tenemos que tener mucho, ahorita me estoy acordando, en desarrollar anafilaxia con este tipo de penicilinas, ¿no? O sea, de todos, los 4, los 5 grupos. Los otros 2 ya no son tan importantes, no se dan mucho o han sido retirados progresivamente del mercado porque no presentan mejor en mayoría, no presentan un mayor espectro de acción que estos 3. Bueno, entonces le está diciendo que hay que tener mucho cuidado con la anafilaxia. Y si ha tenido antes antibacterial, anti. ¿Por qué? Porque puede causar una anafilaxia severa y llevar a la muerte al paciente, así que tienes que tener mucho cuidado. Y si no, el paciente no sabe que presenta hipersensibilidad a este fármaco, lo que se da es una prueba cutánea de penicilina, donde se valoran las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Inyectas un poquito o pones un poquito de penicilina en la piel y se pone roja, se pone no, se le pone roja, es alergia. Si no se le pone nada, no tiene ningún efecto, es una prueba negativa. Aparte, el paciente puede recibir penicilina con seguridad. Te diría, como les dije, su uso inadecuado a que produzca resistencias, así que hay que tener mucho ojo, informarse bien y no dar antibióticos o antibacteriales así por así nomás. Listo, ya terminamos con las penicilinas, ahora vamos con las cefalosporinas. Bueno, ahora con las cefalosporinas, estas van a ser similares a las penicilinas, pero mucho más estables a las lactamasas betas bacterianas, y por lo tanto tienen una actividad, un espectro de ser bactericidas. Así que si les preguntan en el examen, ustedes dicen, y son antibióticos que contienen anillos de beta-lactámicos que va a inhibir la síntesis de pared celular de forma similar a la penicilina. Bueno, de ahí tenemos que la primera generación de el cefadroxilo, la cefalexina y la cefalotina. Hay que tener mucho ojo también con esto. Yo, por lo menos, tengo hipersensibilidad o soy alérgico a la cefalexina. Y si eres alérgico, usualmente, por ejemplo, los casos, es que si eres alérgica a una cefalexina, ya sea cualquiera de las familias, es alérgico a todos. Así que tengan mucho cuidado con eso. De ahí, siguiendo con la primera familia, esta se va a administrar por vía oral, principalmente la cefalexina y el cefazodrilo, y se utiliza para
las infecciones cutáneas y de tejidos blancos, como es la faringitis estreptocócica. De ahí tenemos que la cefaxolina, que es el tercer fármaco de esta primera generación, se utiliza por vía intravenosa y se utiliza en el tratamiento de infecciones graves de piel y tejidos blandos. Y también hay un alto nivel o índice de infecciones quirúrgicas cuando no se utiliza este tipo de cefalosporinas. Y también en pacientes graves que han sido diagnosticados con Staphylococcus aureus susceptibles a la meticilina y que no pueden recibir penicilinas estafilocócicas porque son alérgicos. Entonces, paciente alérgico, una pregunta, espero que me respondan. Paciente que es alérgico a la penicilina, que le produce anafilaxia, viene al hospital, a su guardia, y le hacen un cultivo y ven que tiene el Staphylococcus aureus susceptible a meticilina. ¿Qué fármaco le? A ver si me están escuchando. Pueden escribir en el chat o abrir su micrófono, no tengo problema. A ver si alguien me ha puesto algo en el chat. No. Alguien que sepa, lo acabo de decir. Nadie sabe, al parecer. No sé si me está escuchando bien, no sé si está cortando, quieres que le repitan la pregunta, avísenme nomás. No, nada. María José, tú que estás, eh, no sabes. Ay, no te preocupes. A ver, lo que estaba diciendo es que la operación de la cefalosporina contra el fármaco, que es el cefadroxilo y el cefalexina, que estos dos se administran por vía principalmente para infecciones de faringitis estreptocócica. Y de ahí el tercero, que es el que le estaba haciendo la pregunta ahorita, que era la cefaxolina. La cefaxolina es un fármaco que se utiliza de forma intravenosa, IV, en el tratamiento de pacientes que son alérgicos a la penicilina o que presentan anafilaxia a la penicilina y que tienen una infección por Staphylococcus aureus susceptible a la meticilina. ¿Okay? Eso es. Cuando un paciente es alérgico a la penicilina y viene con este tipo de patógeno, con el MSSA o SASM, que es el Staphylococcus aureus resistente susceptible a la meticilina, hay que darle cefazolina. Esa es la segunda línea, se podría decir, en el tratamiento. Cefazolina. Este no va a penetrar en el sistema nervioso y no puede utilizarse para la meningitis, así que ojo con eso. Y de ahí ya vamos a la segunda generación, que incluye el cefaclor, la cefuro y al cefproxilo. Estas van a ser activas contra hemófilos influenzados y Moraxella catarrhalis, que son dos patógenos muy comunes en Ecuador. La famosa gripe o la famosa tengo faringitis, es por eso, bacteriana. Así que, ojo. Así que si ven un paciente que tiene una infección por
o moraxella productada, hay que pensar enseguida en cómo se aproxima famandol, faclor, de ahí tenemos que saber que la sulfocictina se puede incluir en un tratamiento contra los anaerobios, por ejemplo, B. fragilis, o infecciones mixtas, que son infecciones mixtas son cuando se encuentran tanto patógenos aerobios como anaerobios, o sea, que necesitan oxígeno para reproducirse y que no necesitan oxígeno para reproducirse, como ustedes quieran darle. En estos casos, usualmente, estos se van a encontrar más en peritonitis, en diverticulitis y en enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué encuentran peritonitis? Por toda la flora que encontramos a nivel intestinal, y una vez que se perfora esto, por allá sea apendicitis o algún va a haber todo como una biodiversidad de bacterias. Entonces, hay que llevar a todo ahí, tanto aerobias, anaerobias, cocos gram positivos, gram negativos, de todo vamos a encontrar ahí. Va a ser una fiesta eso. Y, y finalmente tenemos a las de tercera generación, que es más de uso común, que es la ceftazidima, y su espectro, la mayoría de betalactámicos, porque es el único o uno de los pocos que actúa sobre un patógeno que es un dolor. La paciente que presentaba infección por SEO, jodidísimo tratarlo, estoy hablando de unos 15, 20 años, porque no había un fármaco especial, pero ahora ya hay más y la ceftazidima sí actúa sobre esto. Entonces, si ve a un paciente con pseudomonas aeruginosa, ceftazidima en su cabeza, dentro de su esquema, dentro de su antibiótico-terapia, siempre. Y también se utiliza esta tercera generación de cefalosporinas para pacientes neutropénicos con fiebre recurrente. Y ya para terminar, ya que los veo un poco apagados, no los quiero bombardear mucho con estos fármacos, tenemos a los carbapenémicos, que acá tenemos al imipenem, meropenem, todos los que terminen en em, son los carbapenémicos. Estos van a tener un espectro de actividad muy grande con los gram negativos y muy bajo con los gram positivos. Entre los que encontramos en los gram negativos, como vemos en el cuadro, es la Haemophilus influenzae, la Neisseria gonorrhoeae y las beta-lactamases. De ahí los organismos gram positivos solo encontramos el Enterococcus fecalis y la Listeria monocytogenes. Y usualmente no son activos. Usualmente los higos no son activos porque estos fármacos se dan en terapias, se dan con más fármacos, en pacientes que tienen Burkholderia cepacia, Enterococcus faecium y estafilococos resistentes a la oxacilina. De ahí tenemos que todos los carbapenémicos deben reducirse en dosis, eso es importante, en caso de disfunción renal. ¿Por qué? Porque usted se tiene que preguntar por qué hay que reducir, porque puede llevar a una insuficiencia renal aguda y si ya se mantiene por mucho tiempo crónica, lo cual va a casi que a dejar en un estado crítico al paciente, va a necesitar un trasplante renal o va a tener que nomás quitárselo. Así que siempre deben de tener cuidado con los carbapenemes en ese caso. Paciente que ya presenta disfunción renal, reducir las concentraciones. Y ya finalmente tenemos a la vancomicina, que es un bactericida, también inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Este también va a interferir en la síntesis de ARN bacteriano y daña la membrana celular bacteriana. Este va a tener varios. Imagínense la vancomicina como un lanzacohetes, así se los pongo. Siempre que vean o intenten utilizar la vancomicina, véanse como un lanzacohetes. ¿Por qué? Porque tiene un espectro de acción muy amplio, demasiado amplio.
Entonces, siempre que vean que un paciente no tiene un patógeno y ya necesiten tratarlo, siempre tengan en la cabeza vancomicina o fármacos de espectro de acción muy amplios para intentar cubrir todas las opciones posibles. Y si ya como que saben cuál es el patógeno, intenten utilizar un patógeno de espectro de acción más corta que la vancomicina, porque como lo dijo, no sé si usted le da al doctor Narváez alguna vez, bacterio, ¿verdad? La vancomicina no vas a matar a un mosquito con un lanzacohetes. Tienes que matarlo con un matamoscas, porque vas a hacer mucho daño intentando matar a un mosquito con un lanzacohetes. Entonces, si ya saben cuál es el patógeno, miren otras opciones que no son la vancomicina, porque es muy amplio ese aspecto. Y dentro de los efectos adversos, como todo fármaco, la anafilaxia va también a tener reacciones hemodinámicas y respiratorias. Y hay una que es súper importante, que es el síndrome del cuello rojo. ¿Qué es el síndrome del cuello rojo? Es cuando se da prolongadamente o durante más de 7 días, o más de 4, perdón, más de 4 días la vancomicina. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Empieza a haber sensaciones de hormigueos, exantema cutáneo atrás en la parte del cuello, un poco en la espalda, y una erupción maculopapular en la parte superior del cuello, cara y extremidad superior. O sea, como que se va desde aquí, pasa para acá atrás, se va para acá y puede ir hacia los hombros también. Y usualmente estas reacciones cesan a los 20 minutos, pero si persisten más de varias horas ya hay que cortarlo enseguida el fármaco. Y cuando se administra la vancomicina en infusión diluida lenta, o sea, como que tiene poca concentración sérica, son poco frecuentes estas reacciones. ¿Alguna pregunta, ya que terminamos, para no cansarlos tanto? Porque este antibacteriano es muy pesado. No quería darles todo antibacteriano en una clase. No sé si Baldita les va a dar los antibacterianos que faltan en una sola clase. Por lo que tengo entendido, ustedes el viernes van a ver antivirales aquí, así que eso eh, ahí espero que les sirva para sus clases. No sé si quieran decirme algo, estuvo bien la clase, voy más lento. Yo estoy en el grupo, tú escríbeme, yo no tengo problema, yo tengo un folleto de farmacología 2, no sé si a ustedes les sirva, eh, para pasárselos. Tiene todo, literalmente todos los fármacos menos antidepresivos y fármacos neurológicos, perdón, porque no me alcanzó el tiempo de hacerlo, pero ahí tengo todos los fármacos y ahí tengo tablas también al final que las puedo utilizar, principalmente para antibióticos en sí, para fármacos de diabetes mellitus, y ahí van a ver ustedes, avísenme nomás para pasárselos, y si necesitan alguna pregunta, escríbanme, que nosotros estamos siempre dispuestos a ayudarlos. Sí, ya los paso al grupo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? De nada, hombre. ¿Alguna otra pregunta? Los otros que no han hablado. ¿Todo bien la clase? ¿Entendieron? ¿No entendieron? No tengan miedo de activar su micrófono, por si acaso. Nosotros no mordemos nada. Eh, Cuéntenme. ¿Todo bien? Para no sentirme solito, abran su micrófono, please. Sí, todo bien. Perfecto, Sergio. Les quería preguntar algo. ¿Qué tal las clases hasta ahora del premeta? ¿Todo bien? Eh, ¿Cómo sienten su cuarto ciclo? Su tercer ciclo online ya vendría a ser. ¿Sienten que están aprendiendo, no están aprendiendo nada? ¿Qué tal? ¿En serio? Déjame ver eso rapidito. Sí, no sale la opción de chat ni tampoco la de grabar.
Eso, no entiendo. Eso es un problema de Teams ya, la verdad, porque hay un, no sé, alguien ya está grabando. Entonces no sé quién sea, la verdad. Ahí me salió que alguien está grabando. Déjame ver igual. A ver, ahí. Ahí creo que recién está grabando. No, tampoco. No sé, la verdad. Es problema de Teams, la verdad. Las últimas actualizaciones han estado súper como locas. No sé qué pasa. Ya voy a hablar con Flavio para ver qué es lo que está pasando. Eh, y yo les aviso en la siguiente clase, o le digo a Valdita que les avise. Eh, así que eso. Ya voy a ver cómo soluciono eso de las grabaciones para que tengan las clases igual, para que las repasen, las vean. Y no sé si quieren las diapositivas, avísenme para también. Ya. Igual no tienen mucho, son solo fotos, porque a mí no me gusta casi que poner texto en las diapositivas, más me apoyas con fotos. Así que eso. Y una pregunta, ¿con quién van a ver fármaco? ¿Con el doctor Brumel o con quién les va a dar fármaco? No saben. Con la doctora Maya. Son los dos súper buenos. El doctor Brumel es sumamente buena persona. No lo van a enojar, eso sí, para nada. Porque puede ser un... Trátenlo súper bien, que es buen docente. Aprendan, que él sí enseña bastante fármaco. Y de ahí en práctica, ¿con quién tienen? Con la misma. ¿Con los dos tienen práctica con la misma? Sí, creo que él también es el mismo en práctica. Ya. ¿Y cuál? ¿Qué? Dime, dime. Brummel usualmente se basa en dos libros, que es, ay, se me fue el nombre, que es como un compendio de fármaco. Déjame buscarlo, que lo tengo aquí. Eh, ¿Cómo es que se llama esta cosa? Ahorita no me acuerdo, pero yo se los va a pasar. Tengo todos los libros de fármaco. Y de ahí, usualmente, en las lecciones, se basa más de este libro que les dije que es compendio, que a él le gusta bastante leerlo. Y para antibiótico, que sí da, creo que en 3, 4 semanas da todo antibacterio, de ahí da 2 semanas viral, o por lo menos en mi tiempo fue así, y 3 semanas de parásito, porque a él sí le gusta enfocarse y darle suave a este tema, para que entiendan. Eh, Clark, se llama Clark, el libro, Clark. Eh, ya les va a pasar los libros que yo utilicé. Utilicé 4, pero solo 2 es el que utiliza el doctor. Los otros 2 los utiliza como forma de apoyo, la verdad. ¿Y eso? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ninguna. ¿Todo bien? Sí, creo que ya ninguna. Bueno, chicos, les voy a mandar el folleto junto al link del Mega donde están todos los libros. Ahí se lo pueden descargar, les digo el nombre, que ahorita no me acuerdo bien, y no les voy a hacer descargar libros que después no les sirvan. Y, y eso, fue un gusto darles la clase hoy. Espero que hayan entendido o aprendido algo un poco más, o se vayan preparando para los que les viene este ciclo. Eh, y eso, espero que las clases estén yendo bien, el premeta. Si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, nosotros siempre estamos abiertos. Y si necesitan ayuda también, no tengan miedo de escribirnos. Nosotros siempre vamos a estar aquí para ayudarlos, que eso es nuestro propósito. Muchas gracias.